enviarle al resto del grupo. Listo. Dentro del marco teórico que nosotros tenemos para el proyecto sobre el ecosistema, hay varias variables que son significativas. La primera variable son los problemas de calidad. Esa es una variable compleja, muy enredada, porque ¿qué define la calidad? Yo puedo decir, mi ropa es de calidad porque es de marca, pero es de una marca, digamos, intermedia. No es, por ejemplo, esta es una Víctor, no es una Polo Hugo Boss. ¿Sí? Mis pantalones son de esta marca, pero no son de la marca altísima, ¿no? Por ejemplo, un blue jean de 4 o 5 millones de pesos. Yo no uso blue jeans de 300, 400 mil pesos. Para mí son de calidad. Entonces, la calidad es una referencia subjetiva y ahí tiene la parte difícil. ¿Por qué? Porque habrían tantos conceptos de calidad como personas que usen el bien o el servicio. Claro. ¿Cómo hacemos para medirlo? Ahí tenemos un problema difícil de poder resolver respecto al problema de la calidad en educación superior. Les muestro una cosa que yo ya se las había contado, creo. Los resultados que ya se publicaron de una muchacha que hace una encuesta ahí en la facultad sobre qué es calidad y luego lo pasa por ecuaciones estructurales y encuentra que lo que más produce varianza, es decir, lo que más influencia tiene, el vector de datos que más influencia tiene en todos los otros datos es la existencia de doctores. De doctores investigadores. Y ella no estaba hablando porque algún doctor investigador le hubiera mandado. Ella estaba hablando, haciendo una encuesta que se la ayudaron a tramitar unos estudiantes de pregrado. Se metieron a los salones y hicieron la encuesta. Y entonces, ¿de dónde sacaron los estudiantes de pregrado? Que la calidad la representan, lo que produce más varianza son los doctores. Yo lo planteo por varias interrogantes. Primero, estoy seguro que en buena parte de los que respondieron eso no han tenido todavía clase con un doctor. Entonces, ¿cuál es el imaginario que tienen para que tipifiquen que eso es calidad? Ahí hay un interrogante duro de resolver. Segundo, ¿es por la calidad de la carreta que se echa? ¿Que echa un doctor? Puede ser por la calidad de la carreta. Pero ¿tiene el estudiante la capacidad para discriminar la calidad de la carreta de un doctor o la calidad de la carreta de un profesor que no es doctor, pero lleva años dictando su materia? Yo lo dudo. Yo no creo que tenga esa capacidad de discriminar. Así como tampoco, si las clases tienen un sílabus, discriminar uno de otro, porque si el doctor lo ponen a dictar en la materia, va a dictar esencialmente lo mismo. Claro. Luego, entonces, ¿de dónde sacaron ese concepto? Lo que quiero mostrar es que es absolutamente subjetivo. Y entonces, si es subjetivo, la única forma que nosotros podemos encontrar alguna solución es por vía de proxy, porque no podemos atraparlo. Bien, dejemos ahí y brinquémonos a el segundo concepto. Productividad. ¿Qué determina la productividad? De manera externa, la productividad la determina la asignación de calidad que le haga el consumidor. Volvemos a meter en el mismo enredo. ¿Qué es productividad en el sector de educación superior? Que los estudiantes salgan con muchísimo conocimiento. Yo les puedo mostrar un estudiante muy malo
de esos que pasaron porque Alá es grande. Porque si Alá fuera un poquito pendejo, no habrían salido titulados de administradores de empresas. ¿Cómo se llama? Nami. David Nami. Un mal estudiante y llegó a ser presidente del Congreso. Luego, no hay la productividad en función de la calidad puede tener algo que ver, pero ahora, que sacamos más cantidad de estudiantes. Miren, si ustedes ven la estadística de la universidad de antes de 2012, ven que la curva de matriculados y de egresados titulados va aceleradísima hacia arriba. Y éramos de una calidad intermedia. Ahora, si nosotros sacamos más, quiere decir que estamos mejorando calidad o lo que estamos es extendiendo el mismo producto sin mejoras de calidad. Sí, no tiene que estar estrechamente ligado a la calidad. Entonces, el problema de la productividad también se nos enreda muchísimo porque si lo medimos por cantidad de estudiantes egresados, titulados, esa vaina tampoco nos dice. ¿No? Es un factor, pero no nos dice mucho que digamos. ¿Y cuántos doctores habían antes del 2012? Antes del 2011. Antes del tope de la estadística que marcó recién. Yo fui el primero. Y llegué en 2011. Entonces, el segundo no sé. Que hubo en la facultad creo que fue en el programa, creo que fue Gustavo Rodríguez, creo que fue como 2013. En la facultad la segunda es esta Beatriz, y ella es 2012. Pero es que entonces no se condice el hecho de que antes se hicieran algo y se entregara educación de calidad, se sacaran más egresados y no tenían ningún doctor. Y ahora, o sea, y que sea lo mismo teniendo más doctores. Sí. No. Entonces, eso es lo que yo quiero mostrarles, que cuando uno se pone y escarba despacito, encuentra que todo es contradictorio. Que todo es absolutamente contradictorio. Pero que tampoco se puede decir que lo contrario no funcione, porque si tú vas a otras universidades, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, la calidad está expresada con que el 74%, 84% de sus profesores son doctores y son senior en conciencia. Néstor, yo creería que la calidad realmente se puede medir es dependiendo de cuál es el objetivo o el fin de lo que haces, ¿no? Al final la calidad, por lo menos de una empresa, puedes medirla de diferentes puntos. Si estamos hablando de la calidad del producto, cuál es el fin del producto y cómo impacta eso al cliente. Tú lo puedes medir desde el punto de cómo impacta eso al cliente, la forma en la que tú estás haciendo llegar ese producto o para el fin que está hecho ese producto. En el caso del estudio, yo creería que por lo menos, digamos un ejemplo, Canadá. O sea, Canadá, sé y entendí en la educación de Canadá, con los colleges y todo ese tema, que, por ejemplo, si la carrera no va a tener algún fin cuando salga a la sociedad, si realmente no lo vas a poder aplicar, el gobierno automáticamente lo quita del programa y van a aplicar otra carrera que sí vaya a poder hacer funcionar o aplicar en la sociedad. Por lo cual yo creería que la calidad de ellos está basada en eso, ¿no? La aplicabilidad de eso. Una pregunta. ¿Tú crees que sociología es buena carrera? ¿Que si sociología es buena carrera? Sí. ¿En la universidad o de por sí la carrera de sociología? No, yo pregunto si sociología es buena carrera. Ya, o sea, creo que eso es subjetivo desde el punto en el que quien quiera estudiar. Para mi caso particular, yo sé que es importante, porque obviamente, juro que para mí es importante, no sé cómo se aplica en el día a día, pero sí sé que es importante, por los temas que se toman. Pero ¿cuáles son los parámetros para poder medirla? Porque no, pues es que me está diciendo el caso de Canadá, de que eso. Mire, le pregunto por una razón.
Yo soy sociólogo. Yo no soy administrador de empresas. Yo soy sociólogo. Y a mí me parece la sociología un carretazo muy bacano. Y lo único que yo sé es que yo vivo feliz con eso. Ahora, si usted va y le pregunta, van y miran la tasa de gente que ingresa a sociología, casi todas las carreras de sociología de aquí a Cafarnaúm han cerrado porque a la gente no le gusta eso. Claro. Porque lo miran, eso es pura carreta. Y sí, filosofía, la misma vaina. Si yo tuviera ahorita me meter a estudiar otra carrera, estudiaría una de estas dos, filosofía o biología. ¿Por qué? Porque desde cuando yo comencé a estudiar, mi prioridad era divertirme con lo que aprendo. Claro. No era el empleo, no era nada, era lo lúdico, nada más. Y entonces, desde esa perspectiva, yo digo, sociología es una carrera buenísima, porque o me gusta o no la curso. Filosofía, o me gusta la filosofía o no la curso. Yo también tengo ingeniería química, yo me retiré de esa vaina porque no me gustó. Y una forma de medir la calidad es qué tan útil seas una vez que salgas de la universidad. ¿Útil ¿Qué para tan quién? útil para la sociedad. para Porque ahí el está la entorno, cuestión. para el entorno en el cual uno se va a desenvolver? Perdone. Ustedes se quieren graduar de administradores de empresas. ¿Ustedes creen que con lo que ustedes van a salir son útiles para la sociedad? No, ustedes no van a aparecer nunca, a no ser que hagan alguna cosa extraordinaria que ya no depende de que sean administradores, sino de su creatividad. Claro, Claro. eso es cierto. Pero Pero pasa que en algún momento, cuando yo, por ejemplo, me formé en el área en el que yo me titulé antes en Chile, si a mí la universidad no me hubiese entregado las herramientas básicas para yo defenderme una vez que saliera, que es parte del inicio de la curva, porque cuando uno sale de la universidad vuelve a generar otra curva de aprendizaje. Si yo no hubiese tenido esa curva pre o inicial y no me hubiesen entregado los conocimientos y las herramientas básicas para poder desenvolverme y defenderme, no habría sido útil para los trabajos que realicé. Y de la misma forma, voy a hacerte una haberme... corrección. Ajá. Voy a hacer una corrección. Cuando yo interrogo, es porque yo no creo que seamos tan importantes para la sociedad. Creo que no somos nada importantes. Somos importantes para nosotros mismos. Entonces, todo depende. Tú lo que me estás diciendo es que aprendiste para poder tú desenvolverte. Pero no porque la sociedad te necesita. No. Necesitas a la sociedad tú para desenvolverte. Tú. Es que a lo que yo quería llegar es que si yo no hubiese tenido esa herramienta y no hubiese aprovechado las oportunidades previas durante la universidad, cuando a mí se me presentaban desafíos laborales, no los habría podido desarrollar si no me hubiese preparado en algún punto, de alguna manera. Entonces, cuando el que me pide a mí hacer la tarea y yo le hago la tarea y le respondo bien, entonces esa persona piensa y dice, este pelado recibió una formación de calidad, porque a mí me está entregando lo que yo estoy necesitando. Entonces, para mí, en ese sentido, esa es una forma de poder medir la calidad. Que si yo el día de mañana estoy en un puesto de administrativo y sale un pelado de contaduría, yo le pido que me haga un balance general y el güey no me lo sabe hacer, entonces yo voy a dudar de la calidad que a él, o sea, de la institución y de la calidad que él en cuanto a las herramientas del conocimiento. Puedes dudar de que ese huevón no sabe. Ajá. Pero ¿cómo extrapolas de ahí? Ya estamos hablando en términos de ciencia, no en términos de apreciación lega. ¿Un concepto lego no?
¿cómo extrapolas de que ese huevón no sabe y que la calidad de la universidad sea mala? ¿Cómo extrapolas el hecho de que ese huevón de David Name llegó a presidente y ese pasó él pasó las materias por una sola razón? Era hijo del cacique David Name. Su papá era David Name. Y él es Davidcito, el hijo de David Name, y el hijo llegó a presidente. Pero como estudiante, una burra. Pero es que, el problema es las conexiones. claro, Uno no puede hacer las conexiones así tan fácil. Esa es la parte que vuelve complejo, porque eso hay miles de mediaciones que hacen que las conexiones o no funcionen o funcionen de otra manera. y no Pero, se puede, Néstor, perdón. y no se puede que- hacer en la misma interpretación que se hace cuando se dice que todos los emprendedores, o sea, de todos los emprendedores, no todos van a llegar a ser exitosos. No solamente eso. No solamente eso. Todas las universidades aquí, en la costa, dicen tienen cursos de emprendimiento, formamos emprendedores, hablan de todo. ¿Cuántas empresas se han generado a partir de las universidades? De esos cursos. Cero. El porcentaje tiene que ser No es bajito, es cero. Y entonces, eso que me estás diciendo tú, le puedo encontrar así como ese un poco de ejemplos que dice que la hipótesis que tú estás manejando yo te muestro un ejemplo totalmente contrario. Y en ciencia, si una hipótesis tú le encuentras un ejemplo que la invalide, de hecho, la hipótesis queda invalidada. Todos los astros se mueven así. Y encontraron un astro que se mueve para atrás. Entonces les tocó que decir, mire, no hemos encontrado sino un astro. Esta hipótesis funciona en todos menos este astro. Pero si hay un astro y nosotros no conocemos ni la milésima parte de los astros, es muy posible que haya un montón de astros en la misma situación. que tengan esa versión y otra que no hayamos previsto. Obvio, claro. Así es la ciencia. Claro. ¿Cierto? Bueno, ¿por qué traigo yo a colación ese tema? Porque hay dos soluciones que son las que a mi juicio nos permiten a nosotros acercarnos a una posición medianamente decorosa para resolver. Una posición no es decorosa, parsimoniosa. ¿Qué es una solución parsimoniosa, don Sergio? Ya que es como llevaba más lentamente, ¿no? No, parsimoniosa en física. No, ahí me escuchaste. Bueno, cuando la solución más sencilla es la que más capacidad de explicación tiene. Ok. Eso se denomina una solución una solución parsimoniosa. Es decir, con lo cual quiere decir que lo que nosotros tenemos que construir son un marco teórico que nos dé soporte a unas hipótesis parsimoniosas, que nos expliquen la mayor cantidad de hechos, pero que no necesariamente explica todos los hechos. Okay. Bueno, primera consideración, la consideración de la parsimonia. Y eso tiene implicaciones metodológicas grandes. Por ejemplo, que nosotros no nos vamos a ir por modelos de equilibrio, sino por construcción de mecanismos. Para eso necesitamos
montar un marco teórico con sus hipótesis muy fuertes y nosotros bombardear las hipótesis con los elementos que tenemos y quedarnos con algunas diciendo estas y estas reconvertidas a este punto nos permite explicar. No nos comprometemos de ir más para allá porque esto requiere de mucho más trabajo y no, por más que le hagamos ya ahí, porque no tenemos suficiente información o información confiable para allá. Y hay un punto en el cual la información se nos comienza a hacer absolutamente escasa. Por ejemplo, ¿cómo llamabas eso en el trabajo? Perdón, Néstor, algo del conocimiento, la frontera del conocimiento, creo, ¿no? Sí, la frontera. Esas son las hipótesis. Frontera de conocimiento y frontera de la ciencia. Y la ciencia está compuesta de hipótesis, única y exclusivamente hipótesis. Entonces nosotros agarramos y hacemos el estudio para llegar a formular que las hipótesis que estamos manejando, de acuerdo con la evidencia que nosotros estamos manejando, están en la frontera de conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Recurrimos a software para filtrar, que es lo que hemos hecho esos árboles que han visto por ahí. Para filtrar y decir, mire, este es el sello de que estamos en la frontera. Aquí está mostrado. Si quieren discutir con nosotros, que no es de frontera, vaya y discutan con el software, porque es el software el que produjo eso. Y entonces el software agarró y entró y peluqueó todo, y encontró que era esta y ni una más. Bien. Y entonces, volviendo al punto de la calidad, habrían dos temas que a mí me parece que son los relevantes. Uno, el background en conocimiento que hay dentro de la entidad y el background que hay por fuera de la entidad. Esa diferencia de background es lo que nos va a establecer la posibilidad de medir productividad y principios de calidad. Ese background adentro y afuera está expresado por muchas variables. Ahora, ¿cuál es la variable que determina la calidad de una institución? Si dentro de la institución hay la creatividad suficiente para adoptar una de dos estrategias. Uno, capacidades dinámicas, o dos, innovación abierta. No hay más. Innovación abierta, ¿qué es? Vamos a pasarlo al ejemplo de la Universidad Autónoma. Claro. Nosotros tenemos un laboratorio, digamos un laboratorio de física. Y la Armada Nacional, mire lo que hizo un profesor ahí. En los laboratorios de materiales, un profesor que fue de la cosecha que vino después mía de doctores, tenía graduado de Brasil con doctorado en materiales. Y él, a través de los contactos de la universidad, conversó con los de la Marina y produjo una soldadura muy eficiente para soldar debajo del agua la quilla de los buques. Hasta ese momento, ¿cómo lo hacían la Marina? Agarraban el buque, lo subían a Puerto Seco y ahí soldaban y luego lo bajaban otra vez al agua. Y lo que él se encontró fue una forma de soldar sin tener que subirlo a Puerto Seco. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
teníamos la capacidad aquí adentro y se juntó con una necesidad aquí afuera, porque él no sabía soldar, él sabía de materiales. Y entonces se juntó su capacidad con la capacidad de la Marina y produjeron una solución. O crearon una solución. Sí, crearon una solución. Eso es innovación abierta. Cuando nosotros buscamos las soluciones conjuntamente con nuestros asociados, con nuestra red de asociados, de proveedores, estamos en innovación abierta. Es decir, cuando el conocimiento no lo hacemos desde el espacio cerrado de la empresa, sino abierto. Cuando en la empresa de tu tío Sergio le dan cosas para que haga de ProCaps, creo que es, de ¿Sí? ProCaps, le pueden transferir tecnologías o pueden financiar la investigación para que mejore un proceso, y si lo patentan van ambos en el negocio, o si lo financian aquellos y únicamente hay financiamiento y la patentación la hacen ellos, de acuerdo a cómo se haga. Pero no está dentro de la empresa la creación de conocimiento, sino que está expandido a sus contratistas y también puede estar expandido a sus consumidores. Cuando ustedes compran algo y la empresa les manda vía virtual, les manda, califíqueme esto, está utilizando esos mecanismos de innovación abierta. ¿Por qué? Porque si le quiere calificar, si le pide calificaciones para mejorar adentro. Y si le pide información para mejorar información adentro, es para mejorar cosas adentro, para poder entregar mejores productos. Claro. Ahora, esa es una estrategia que es de la que yo tengo exactamente, si no me recuerdo mal, son 20 o 30 artículos, como 20 artículos, que se los voy a pasar, son 20, 10 a cada uno, para que los fichen. 10 artículos sobre el tema de la innovación, innovación abierta, como estrategia de la gerencia. El problema es la gerencia. Así como ustedes no tienen problemas de las uñas de los pies, si no hay una cabeza que gobierne el hecho de que las uñas de los pies deben estar cortas. Para los animales eso es exótico, tener las uñas cortas, porque ellos las necesitan largas. Nosotros las necesitamos cortas y la cabeza es la que determina por qué. Porque uno las puede tener largas hasta el punto donde ya comienza a estrellarse con el zapato y es incómodo. Claro. ¿Dónde se registra esa incomodidad? La cabeza. El problema es la gerencia. Y la gerencia es la que tiene que administrar el proceso de la generación de innovación abierta. La gerencia es la que se rehúsa también a... ¿Cómo? La gerencia es la que se rehúsa muchas veces al cambio. Exactamente. Y por eso las empresas colapsan. Porque son aferradas a mantener un supuesto poder, un supuesto cosa que es derrumbable fácilmente. No hay nada más espúreo que una empresa. Yo hace un par de días veía un documental en History Channel sobre la historia de los videojuegos. Y hacía una cronología de cómo la industria llegó a ser lo que hoy en día, que es una industria multimillonaria. Y hablaba de un suceso en particular que era en una parte de la línea de tiempo. Nintendo, que era uno de las empresas más potentes del sector y del mercado, se asocia con Sony para
llevar el tema de los videojuegos a otro nivel. En ese punto, lo que estaban haciendo en Nintendo era que comenzó hace muy poco tiempo, en ese periodo de tiempo, hace muy poco tiempo había salido lo que era el CD, el disco compacto. Entonces Nintendo estaba pensando en cómo poder subirse al carro de la innovación y entendiendo para dónde iba a ir la industria. A lo que Nintendo le hizo una jugada un poco fea a Sony y como que lo sacó del negocio, digamos. Entonces Sony no se quedó con los brazos cruzados y fue cuando sacó lo que se conoce hoy en día como PlayStation, que es una de las consolas que domina el mercado. En ese momento me hace mucho sentido lo que estás planteando tú, profe, en el hecho de la innovación abierta. En ese momento, una compañía entiende que necesita de otra compañía para poder crecer, para poder estar vigente o para poder romper el mercado. Y eso es prácticamente lo que quiere hacer Nintendo en ese momento. Obviamente pasan cosas y esa sociedad se disuelve. Y de esa manera, en venganza, digamos, Sony saca lo que es la plataforma que ha liderado desde prácticamente el año 2000 hasta la fecha. Entonces, es interesante lo que se plantea. Espera que se salió, espérame un segundo que se salió. Pensé que me había caído yo. No, Sergio. Se le apagó el celular. Yo le he dicho que cambie ese iPhone, pero este bueno quiere. No quiere cambiar el iPhone. Idiota. Está allá, al lado. El gris está al lado. Lo están regañando, Néstor, lo están regañando, mira. Nada, me Mira está... cómo se pone enseguida, responde rapidito. Es que me están pidiendo el soporte, pero yo tengo pero necesitan el otro para la tableta. Que la niña tiene una... Entonces, en conclusión, ese es un terreno, el de la innovación abierta, que tiene sus más y sus menos. Tú diste el ejemplo de PlayStation y es muy buen ejemplo. Pero les voy a dar un ejemplo. ¿En qué momento esas dos empresas se juntaron? Cuando ya eran dos empresas grandes. Sí, claro, en ese momento sí. Bueno, si nosotros aquí en la costa, aquí en Barranquilla, queremos hacer una empresa de gran calado, de calado internacional, tenemos dos chances para hacerlo. Uno, que aquí se peguen a alguna empresa grande. Voy a decir, por ejemplo, el caso de Procap. Procap, que aquí es innovadora y todo eso. O Tecnoglass o cualquiera de esas que están en la... Pero Procap, ¿qué es lo que hace? Procap hace innovación, investigación y desarrollo, produce nuevos fármacos. No, eso lo hace la transnacional afuera y le manda a Procap, y Procap lo que hace es que, digamos, sin que sea menospreciándolos, sino que en términos un tanto simples, diríamos que hace maquila de lo que se desarrolla afuera. Lo mismo cuando se hace maquila en el norte de México. ¿Cómo se hacen los blue jeans, los Levi's o cualquier otro? ¿Cómo se hacen? Allá los diseñan y le mandan la tela, la cortan, el algodón lo producen en la India, lo cortan en Malasia y se los envían para que los cosan en Torreón, Coahuila, al norte de México. Pasa luego a Estados Unidos, en Estados Unidos le ponen el marbete legítimo norteamericano y aquí nos lo venden carísimo. Al triple, no puedo. Sí. Claro. Bueno, eso mismo, ese mecanismo, es decir, metiéndose dentro de un gran circuito empresarial, se puede hacer eso y se puede mejorar. Pero también hay otra vía que es muy importante. Es si somos capaces de construir territorialidad.
¿Qué es la territorialidad? La territorialidad es un espacio de la geografía que fue colonizado culturalmente. Entonces, aquí en Barranquilla se tiene una forma de ser, una forma de vivir, una forma de hablar, una forma de relacionarse, que es el conjunto de la población adscrito a esa cultura que llamamos Barranquilla. Esto es una territorialidad. Claro. Y entonces, nosotros podemos también pensar, por ejemplo, PROCAP, juntarse con laboratorios de aquí de Barranquilla para producir algunas medicinas alternativas, para producir un poco de cosas y crecer y ir creciendo y llegar al momento en que envolverse también transnacional. Es otra vía utilizando el mismo mecanismo, pero a partir de la construcción de territorio, de la territorialidad. Ambas estrategias están aceptadas dentro de el mecanismo de la innovación abierta. Lo único que se necesita es fundamentalmente la conexión entre una empresa y otra, y una empresa y sus demandantes. No importa grande o pequeña, lo que importa es que asóciese para resolver las cosas y asóciese para crear producto nuevo, producto suficientemente mejorado o cambio en el modelo de negocio. En esas tres variables, no hay modelo de negocio, producto nuevo o producto mejorado, suficientemente mejorado para que abra un mercado nuevo. Los tres innovaciones tienen que abrir los mercados nuevos. Si no abre mercado nuevo, no es innovación porque caería dentro de lo que se tipifica como mejoramiento continuo. Mejoramiento continuo. Sí. Bueno. Y entonces, esa estrategia es para innovación. Y esa estrategia es la que nos va a permitir a nosotros definir algunos criterios de calidad. Algunos, no todos. Sí, la gerencia y la organización que está en estudio tiene capacidad de relacionarse y de absorber información de afuera y entregar información hacia afuera. Es decir, el mecanismo de la transferencia adentro, afuera, ¿funciona? Si funciona, tenemos la posibilidad de desarrollar innovación abierta. Si el mecanismo de la transferencia no funciona, entonces no tenemos posibilidad de hacer innovación abierta. Y de ahí, entonces, si nosotros no tenemos capacidad de transferir hacia afuera, la mitad de la innovación abierta no lo estamos cumpliendo. Y nos queda entonces una vía alternativa que son las capacidades dinámicas, que están representadas por las capacidades que de conjunto hay en una empresa para producir conocimiento y absorber conocimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos que dedicarnos en la universidad a resolver el problema de la capacidad de absorción. ¿Cómo podríamos tener nosotros capacidad de absorción de conocimiento? Si sacamos y ponemos a los profesores a estudiar un putazal para que haya la posibilidad de que sean capaces de leer afuera y traer para adentro y rebullir y entregarle a los estudiantes. Y así poder, sí. Y a su vez el estudiante también retorne el conocimiento, ¿no? Y va afuera, o sea, a la universidad. Va afuera con el conocimiento, portador de un conocimiento, y después de frontera. Okay. Bueno, eso ya entonces es de capacidades dinámicas.
Y el otro son innovación abierta. Innovación abierta y capacidad dinámica se complementan muchísimo. ¿Por qué? Porque ambas son estrategias para poder mejorar la posición competitiva y la calidad de las organizaciones. No hay más. Es todo lo que hay en la administración en la frontera. No hay sino dos mecanismos claros. El resto son las barbaridades de Porter que funcionan, que la citan todavía, pero eso funcionó hace 50 años. Sí, sí. Ya está Entonces ya está después. ocupado. ¿Sí? Ya no funciona porque Porter, ¿por qué? Porque Porter se basa en la teoría neoclásica que tiene, lo resuelve a través de la formulación factorial, del factor trabajo, factor capital. Entonces tenemos que optimizar. Tú tienes que optimizar cuando no estás en el terreno de la innovación, y entonces si estás en el terreno de la innovación es un cuento, y si estás en el terreno de la optimización, estás en un problema de costo. ¿Cuánto cuesta la tasa de interés? ¿Cuánto cuesta la tasa salarial? ¿Y cómo la bajo para que me dé más margen? Punto. Pero ahí no hay innovación. Si te metes a la innovación, tienes que meterte por la vía de la abierta o de las capacidades dinámicas, que son un cuento completamente diferente. O lo otro es, dedícate a ver cómo ganas un poquito más bajándole esto. Y entonces, si la empresa es de un gran tamaño, entonces fácilmente tú puedes trabajar con rendimientos constantes a escala. Si la empresa es mediana, pequeña o micro, es decir, de bajo tamaño, tienes que saber que tus rendimientos van a ser decrecientes. No hay otra opción. O una pequeña, una mediana, descubren alguna cosa de arepaso, la patentan y se van a los rendimientos crecientes que son los de la innovación. Claro. Pero esos son arepasos. No es fruto de un modelo, un trabajo Consciente, ¿no? Se ganaron la baloto. Ya. Pero de todas formas, siempre hay alguien que se gana la baloto. Sí, claro. El único problema es no comprarla. Ahí sí nunca se la va a ganar. Exactamente. Bueno, entonces, lo que yo les voy a pasar, les voy a enviar, es a cada uno una cantidad de artículos que tienen que ver con innovación abierta. Y les mando también un prototipo de ficha y cómo ubicar las diferentes cosas que están, lo que hay que buscar en los diferentes artículos, para coger y fichar y luego poder nosotros hacer no solamente estas discusiones, sino también redactar el pedazo que corresponde a la generación, a las dos estrategias para pensar las hipótesis con las cuales vamos a trabajar el ecosistema de educación superior. Okay. ¿Hay preguntas? Yo no tengo ninguna. No. Bueno. No, absoluto. Nos hablamos, entonces ya queda listo. Yo en un rato hago el diagramita y se los envío. Y tengo que enviarlo también a los estudiantes de metodología. Y se los envío y le envío el paquete a cada uno. Vale. Okay. Bueno, Vale, estamos pendientes para atender el paquete. listo. Listo. Buen resto de tarde. Igual.